¿A cuánto asciende la fortuna de Donald Trump? El expresidente Donald Trump enfrenta 34 cargos impuestos por el fiscal del distrito en la ciudad de Nueva York, Alvin Bragg, tras la demanda en su contra que lo llevó a declarar por el presunto pago durante la campaña presidencial del 2016 para silenciar a la actriz pornográfica Stormy Daniels. El empresario presuntamente decidió utilizar su fortuna para que no se diera a conocer el caso. Según lo publicado por la revista Forbes, la fortuna de Donald Trump tiene un estimado de 2.500 millones de dólares repartidos en diferentes áreas. La información publicada señala que Trump tiene dinero en medios de información y medios sociales por 240 millones de dólares, bienes raíces en Nueva York y otros estados por 950 millones de dólares, efectivo y bienes personales por 610 millones de dólares, su joya, los clubes de golf y resort por 730 millones de dólares. Forbes señala que el patrimonio neto de Trump a lo largo del tiempo ha variado. Su primer registro se da en 1982 con una valoración de 200 millones de dólares. 14 años después, Trump llegó a tener una fortuna de 450 millones de dólares en 1996. Para el 2002, el expresidente poseía más de 1.900 millones de dólares en su cuenta. Para el 2015 logró su máximo tope, 4.500 millones de dólares de fortuna que, al pasar el tiempo y su presidencia, hasta el 2022, se tiene registro que su fortuna es de 2.500 millones de dólares. El expresidente Donald Trump presentó su estado financiero de 101 páginas ahí. Señala que su imperio empresarial es de un mínimo de 1.200 millones de dólares. El documento federal publicado señala que su principal ingreso es de sus conferencias y de empresas como las tarjetas comerciales digitales, todo esto tras dejar la presidencia en el 2020. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Europa y Estados Unidos difieren respecto a China. En 1964, cuando reconocer a la China roja seguía siendo la muerte para un presidente estadounidense, Charles de Gaulle lo hizo. Más tarde sacó a Francia del mando militar integrado de la OTAN en una gira épica casi homérica por América Latina. Prometió a esa región su solidaridad contra un estado hegemónico sin nombre, pero no difícil de adivinar. Aunque nunca llegó a ser equidistante entre Estados Unidos y la URSS, le gustaba establecer una equivalencia espuria entre el poder dominante de ambos. Pongamos a Emmanuel Macron en perspectiva. Sí, en palabras y comportamiento se acercó demasiado a China durante su reciente visita a ese país. Ha puesto distancia entre Francia y el resto de Europa, entre Europa y Estados Unidos, entre Occidente y Taiwán. Ningún líder del mundo democrático está más necesitado de un buen publicista. Solo que cualquiera de sus predecesores o sucesores podría haber hecho lo mismo, o peor. Francia quiere ser a menudo una tercera fuerza en el mundo. Antes de que acabara la Guerra Fría, François Mitterrand propuso una confederación europea que incluyera a Rusia. También tiene más peso diplomático y militar que cualquier otro estado de la Unión Europea. Si juntamos estas realidades, Europa, en la medida en que existe como actor en los asuntos mundiales, nunca se comprometerá totalmente con la postura de Estados Unidos con respecto a China. El problema no es un hombre impulsivo. Hay razones más allá de Francia para dudar de que Estados Unidos y Europa lleguen a coincidir con respecto a China. En primer lugar, no está en juego lo mismo. Estados Unidos defiende su posición como primera potencia mundial. Ni Europa ni ninguna de las naciones que la componen tienen ese estatus desde hace aproximadamente un siglo. De por sí, el surgimiento de una segunda potencia no afecta tanto a Berlín o Bruselas como a Washington, aunque, como dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la forma en que se ejerce ese poder cada vez afecta más. No existe el mismo compromiso oficial de mantener la supremacía, porque no existe la misma supremacía. En segundo lugar, Estados Unidos es o podría ser autosuficiente. Tiene los recursos en energía, agricultura y tecnología. En el arte de grabar miles de millones de transistores en un chip de silicio. Sigue trabajando para reducir su exposición a fuerzas externas.
pero al menos puede contemplar la posibilidad de desvincularse, una frase que sus dirigentes utilizan mucho menos que nosotros, los comentaristas, por cierto, de China. Eso es menos cierto en un continente cuyas diversas dependencias quedaron humillantemente expuestas cuando Rusia invadió Ucrania. Europa está condenada por las circunstancias a jugar un juego más cuidadoso y pérfido. También está el invariable detalle de la distancia. Si finalmente hasta las naciones más torpes de Europa Occidental se aferraron a Estados Unidos durante la Guerra Fría, fue porque los soviéticos eran un problema demasiado cercano como para arriesgarse a hacer otra cosa. No es el caso de China. En su reciente libro, que merece un título menos sensiblero que How Asia Found Herself, cómo Asia se encontró a sí misma, el historiador Niall Green se pregunta qué es y dónde está ese continente, con sus civilizaciones tan diseminadas y variadas, algunas de las cuales tardaron en ponerse en contacto y comprenderse entre sí. Asia podría ser algo demasiado amplio como para definirla. Avanzando un poco más con este razonamiento, uno se da cuenta de que incluso Estados Unidos tiene una reivindicación como país asiático. No se trata solo de varios miles de millas de costa en el Pacífico, o las tendencias demográficas que sugieren que los asiáticos americanos superarán a los hispanos como mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos a mediados de siglo. Es pura costumbre, tanto si lo fechamos en la apertura de Japón en 1853, como en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, Estados Unidos fue un factor militar en Asia mucho antes que en Europa. Durante los aislacionistas, años 30, estaba en posesión de las Filipinas. Solo Japón representa el 31% de las tropas estadounidenses en servicio activo estacionadas en el extranjero. California, el estado cultural, tecnológico y militar más importante, está orientado hacia Asia en un sentido más amplio que el físico. Estados Unidos siente cada cambio de poder en Asia con la sensibilidad, sino de un local de algo mucho más que un lejano socio comercial y garante de seguridad. Este nivel de inversión psíquica en ese teatro no existe entre la clase dirigente de ninguna capital europea. Nada de esto significa que la visión que Macron tiene de China vaya a imponerse en Europa. Hay demasiada desconfianza en los motivos franceses y en Gran Bretaña, Alemania, Polonia y los países bálticos, demasiado dependencia hacia Estados Unidos, pero Europa tampoco podrá nunca coincidir con la visión que tiene Estados Unidos de China, ni en contenido ni en la asombrosa prioridad que se le concede. ¿Cómo podría? Macron se considera un hombre del destino. La geografía es el destino. Calendario de pagos del Seguro Social 2023. ¿Cuándo recibo mi cheque de abril? Los beneficiarios del Seguro Social pueden esperar cheques más grandes en el 2023. La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social recibirán sus pagos el segundo, tercer o cuarto miércoles según el día en que nacieron. La Administración del Seguro Social, la SSA, enviará su cheque de abril del 2023 en un día específico del mes según su fecha de nacimiento. De acuerdo con este calendario, si su cumpleaños cae del 1 al 10 del mes, por ejemplo, recibirá sus pagos el segundo miércoles del mes. Los beneficiarios de cheques del Seguro Social que pertenecen a esta categoría deberían haber recibido su primer cheque antes del 12 de abril. Si su fecha de nacimiento es entre el 11 y el 20 del mes, sus pagos llegan el tercer miércoles del mes. Los destinatarios que pertenecen a esta categoría deberían haber recibido su cheque el 19 de abril. Si su cumpleaños es del 21 al 31, sus pagos están programados para el cuarto miércoles del mes. Si se pertenece a esta categoría, recibirá su cheque el 26 de abril. El próximo pago para los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, es el 1 de mayo. Debería haber recibido Seguridad Social el 3 de abril y el SSI el 1 de abril. Si comenzó a recibir Seguridad Social antes de mayo de 1997 o recibe el SSI Seguridad Social. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.